Cuando arrancamos, cuando cruzamos, arrancamos como tímidos, ¿viste? Y por ahí había algún milagro. Y había como algún milagro, ¿no? Como que... Pero ahora es una cosa que todos levantan la mano. Todo lo que te atrevas a creer, el Señor te lo va a conceder. Amén. Dice que no hay nada imposible para... Ay, Señor, vamos a empezar de nuevo. Es la lluvia, debe ser. No hay nada imposible para el que... Amén. Gloria a Dios. No hay nada imposible. Y a veces lo imposible somos nosotros, que decimos, no se lo voy a pedir porque es imposible. Pero ahí está lo loco, que Dios hace lo que es imposible. Vos haces lo que es posible. Amén. Vos tenés que hacer lo que es posible. Y Dios hace lo que vos no podés hacer. Así que es maravilloso. Y yo estaba viendo, ¿no?, que cada vez los testimonios, la gente dice, yo no quería llegar y no podía, estaba mal, pero recordé que me dijeron que pusiera primero a Dios y vine sin fuerza, pero cuando pisé, fui sana. Decía Yelén, ni tuvimos que orar, porque el que te bendice, amén. Pero vos fijate que cuando vos entrás en este lugar a adorar a Dios, ya el Espíritu Santo está en este lugar. Y Él ve cómo llegaste. Y Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Así que si vos viniste con poca fuerza, pero esperando, y dijiste en tu corazón, yo sé que si llego, como la mujer del flujo de sangre, yo sé que si solamente tocara el borde de su manto, seré libre. ¡Wow! Y es maravilloso. Y ayer los jóvenes tuvieron... ¿Cuántos jóvenes estuvimos ayer acá? Dios llama las cosas que no son como si fueran, mi hija, para que se entere. Qué hermoso. Y yo realmente felicitaba a nuestros jóvenes, porque los jóvenes que vinieron, wow, gloria a Dios, ¿no? Pero había algunos que estaban boleando cachirla de lo de ellos. Y los nuestros estaban así, como concentrados. Estaban mirando, cantaban, bailaban. Y la verdad que honro a los líderes de jóvenes, de adolescentes, porque realmente están sembrando la buena semilla. Amén. Así que amén, mira cómo grita. Ayer escuchaba la voz de Pablo que decía amén, amén. Y hoy vamos a ir a una palabra muy, muy conocida que está traspasada por otra. Justamente te estaba hablando de esa. Pero quiero que la podamos leer en el nombre de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por esta palabra que vamos a leer. Sabemos que tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Y que si la podemos tomar y ponerla por obra y obedecerla, tú harás. Yo declaro en esta mañana que tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y lo que hiciste ese día en Capernaum, lo harás en este lugar. Aleluya, para que tu gloria y tu nombre sea exaltado sobre todo nombre. Aleluya. Y vamos a leer en el libro de Lucas 8, que dice la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Es Lucas 8, a partir del verso 40. Y dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo.
y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negándolo todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándole de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. En Marcos 5 dice Talita Cumi, que significa: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús le mandó que nadie dijese lo que había sucedido. Dale un aplauso al Rey. Y vamos a poner cómo se llama esta palabra. Y esta palabra la quiero declarar sobre la iglesia en esta mañana. Así que, hacé así con la mano, agarrala, porque es para vos. Porque seguramente estás pasando por algo que te está trayendo temor. Por algo que te parece que nunca va a pasar. Pero el Señor dice: no temas. Cree solamente, cree solamente, cree solamente, iglesia. Aleluya. Y dice que Jesús estaba volviendo. Cuando volvió Jesús. ¿Y de dónde volvía? Sabemos que Jesús había nacido en Belén. Se había criado en Nazaret. Pero todo su ministerio, a partir de los 30 años. ¿Qué me dice, señora? ¿Que ya lo dijo usted? Pero no dijo una revelación esta. ¿Puedo usarlo otra vez? Bueno, gloria a Dios. Sus 3 años. ¿Y sabes por qué Cristo comenzó su ministerio a los 30? Porque los sacerdotes se preparaban entre los 25 y 28 años y a los 30 podían tomar el sacerdocio. Y el cordero, antes de ser sacrificado, se criaba durante 3 años. Por eso es lo que duró el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y el ministerio lo tuvo en Capernaum. Y si vos ves un mapa, alrededor del mar de Galilea, abajo de todo, está Gadara, de donde venía el Señor. Venía de Gadara. Y sabés que en Gadara había gadarenos. Y el gadareno que se manifestó era un pueblo que estaban como apartados del pueblo de Dios. Ahí se criaban, no sé si te acordás, cuando el Señor reprende al gadareno, reprende a la legión que tenía este gadareno y le piden, ¿no? Él da el primer paso y dice que se postró este hombre y dijo: ¿qué tienes con nosotros, hijo del Dios Altísimo? Y dice: envíanos a un hato de cerdos. Y sabés que el cerdo en esa época era considerado algo inmundo. Amén.
Entonces Gadara era tomado como lo peor. Y Jesús volvía a Capernaum. Y me imagino, ¿no? La gente, porque dice que la gente lo recibió con gozo. Y me imagino que verían la barca de Pedro viniendo por allá por el mar de Galilea y dirían, ahí viene, ahí viene. ¿Y cuántos habían sido sanados en Capernaum por él? Él caminaba y a medida que caminaba, el Señor Jesús en la tierra hacía milagros, prodigios y maravillas. Y en el día de hoy, hermano, cuando Jesús camina entre medio de las vidas, sigue sanando, sigue libertando, sigue rompiendo cadenas, pudriendo yugos, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y no hay nada imposible para Dios, pero a veces leemos la historia y creemos que ese Jesús quedó ahí. Pero ya no hay más milagros, no hay más prodigios, no hay más maravillas. Mentira del diablo, hermano querido. Dice, ¿por qué entonces diría la palabra que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos? Y Él nos dejó al Consolador, al Espíritu de verdad que nos guía a toda verdad, que sane nuestras vidas, que limpie nuestros corazones, que sane nuestras dolencias. Pero ¿sabe lo que pasa? Que nosotros cuando pedimos creyendo que no lo tenemos, pero Jesús ya lo hizo. Él cuando fue a la cruz del Calvario en Isaías 53 dice que Él llevó todas nuestras enfermedades y que por su llaga fuimos curados. Entonces lo único que tenés que hacer es ir y agarrarla, la sanidad. Él ya compró todo. Él se hizo pobre siendo rico para que seas enriquecido en su vida. Entonces, ¿por qué siempre dijimos que estar cerca de Dios significaba ser pobre? Y yo no digo porque hay riqueza material y pobreza espiritual, pero hay veces que la pobreza es espiritual y se manifiesta en lo natural. Pero vos sos un hijo de Dios. Y esto es lo que queremos recalcar con esta serie que habla de los encuentros. Y cuando vos escuchás la gente que se encontró con Jesús, te vas como animando a creer. Si lo hizo con ellos, lo va a hacer conmigo. Si lo hizo con ella, lo va a hacer conmigo. ¿No? Y está buenísimo refrescarnos la mente y el corazón, de que puedas entender y puedas creer en el Dios que creíste. Que no es un Dios que está en la Biblia y se queda ahí. Es un Dios que se manifiesta hoy y está caminando en este día. Y conoce lo más profundo de tu corazón. Conoce el anhelo, los dolores, las circunstancias. Pero atrévete a no temer. Cree solamente, cree solamente. Agarrá esta palabra y guardala, porque vas a ver cómo se va a manifestar. Vas a ver cómo se va a manifestar. Y él estaba cruzando el mar de Galilea y está llegando a la orilla. Y dice que la gente estaba como loca. Dice que lo recibían con gozo. Imagínate los que habían sido paralíticos, ciegos, enfermos. Y Él los había sanado. Iban y decían, Jesús, quiero estar con vos. Y aquellos que todavía estaban enfermos buscaban el milagro. Imagínate la multitud de gente que se agolpaba para escucharlo. Y estaba la multitud, pero había una persona que no pertenecía a la multitud y que se llamaba Jairo. ¿Y que sabes lo que le costó llegar hasta ahí? Él era el principal de la sinagoga. Y en ese tiempo, los judíos, aunque al maestro le decían rabí, maestro, hablar de Jesús era penalizado y los expulsaban
de la sinagoga no lo dejaban entrar. Imagínate este hombre, cómo tuvo que quebrar su orgullo, cómo tuvo que romper y humillarse de tal manera, porque la estaba pasando mal. Su hija se estaba literalmente muriendo, estaba agonizando. Y dice la palabra que él fue, se postró, se humilló de en gran manera. Él se humilla. Y esa es la primera batalla que tenía que pasar este hombre llamado Jairo. Y tal vez es la batalla que tengas que pasar hoy, en este día, la de humillarte delante del Señor. Y tal vez creíste que el Evangelio era leer la Biblia, orar y dejar que todo transcurriera. Pero el Señor nos está hablando en este día y nos está diciendo: ¿querés tu milagro? ¿Querés tu milagro? ¿Cuántos quieren un milagro de parte del Señor? Búscalo, búscalo, hacé como Jairo. Dice que toda la multitud, imagínate, la persona que seguramente había dado la orden, que si hablaban de Jesús, los echaba de la sinagoga. Los estaban viendo, lo estaba viendo la gente, la multitud, que él pasó, se hizo paso y se arrodilló, se humilló. Y dice, mirá cómo dice: entonces vino un varón y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba. Y Jairo había pasado la primera prueba, que era la de humillación, que era la de morir a tu orgullo. Y muchas veces Jesús nos lleva a morir a nuestro viejo hombre. Por eso dice: el que viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué te pensás que lo dice? ¿Sabes lo que significa negarte a sí mismo? Significa prescindir de tus sueños y cambiarlos por los sueños de Él. Porque sus sueños son mejores, son eternos. Y a veces nos quedamos con la quintita chiquitita y Él te quiere dar un paraíso. Entonces es morir. Este hombre estaba muriendo a su propio ser porque tenía una hija, única hija, que no se habla del nombre, pero se dice que tenía 12 años y literalmente estaba muriendo, agonizando. Y me imagino la multitud se golpearían y le dirían: mira quién está acá, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros le diríamos: mira, se tuvo que humillar al final? Míralo, ¿te acordás que estaba muy altivo? Mirá ahora cómo está arrastrándose. Pero no le importó. Y esta es la primera prueba que tuvo que pasar Jairo. Y viene la segunda prueba, que era la multitud. Porque Jesús, cuando llega, había una multitud. Y él le dice: Señor, postrado, te ruego por favor que sanes a mi hija que se está muriendo. Y él va para la hija. No sé cuántos kilómetros o cuadras había entre la orilla y la casa de Jairo. Pero había una multitud y es la segunda batalla que tenía que pelear Jairo y que tal vez tengas que pelear hoy en este día. Es pelear contra la multitud y contra la oposición. Y Dios quiere hacer milagros. Dios quiere hacer prodigios. Dios quiere hacer maravillas. Pero alguien se va a oponer. Siempre hay gente que se opone. En tu casa, en tu familia, en tu colegio. Van a decir: pará, loco, de hablar siempre de lo mismo. Oposición. Pero querés ver los milagros, prodigios y maravillas. Que nada te importe. Que la multitud se vaya corriendo. Porque vos vas a donde Él te manda. Segunda batalla. La multitud. Gloria a Dios.
Wow. Estaba muriendo, había desesperación en su vida. Hay muchos Jairos en el día de hoy que necesitan primero morir a sus viejas vidas. Necesitan humillarse, quitar el orgullo, quitar todas las cosas que los apartaron de la presencia de Dios. Hay muchos Jairos que hoy necesitan un milagro, pero que van a tener que ir y postrarse a los pies del Maestro, como lo hizo él. Y después de eso va a venir la multitud y vas a tener que romper esa oposición. Vas a tener que romperla. Vas a tener que romperla. Wow. Ahora, segunda dice que la multitud que lo agolpaba, y me imagino, no lo dejaban caminar a Jesús. Y a medida que Jesús iba caminando, me lo imagino, ¿no? Me lo imaginaba esta mañana, y él iría caminando y la gente, los endemoniados saltarían y harían ¡ah! Y quedaban libres, y los ciegos lo tocarían. Y él iba caminando. Y me imagino, imagínate en la mente de Jairo. Apurate, Señor, apurate. Imagínate que si fuera yo lo agarro así, lo llevo. Imagínate, él iba caminando y lo iban interrumpiendo y la gente le daba gloria a Dios, lo alababa, se postraban, eran sanados, él los tocaba. Pero Jairo estaba esperando de que fuera a la casa. Y tal vez no hiciste como Jairo. Tal vez la multitud te ganó. Y empezaste a caminar atrás del Maestro. Y empezaste, pero viste tanta oposición que dejaste de caminar. Y ya dejaste de pedir. Y dejaste de creer. Y el milagro nunca llegó. Dice que se frenó y se puso al lado de él. Y me imagino lo que pensaría por dentro. Pero seguía caminando. Seguía caminando. Segunda batalla, la multitud. Pero viene una tercera batalla, que es la mujer del flujo de sangre. Y nosotros la leemos y decimos gloria a Dios. Pero ¿sabe lo que dijo Jairo? Más que gloria a Dios. Si la palabra se trata de Jairo, empieza con Jairo y termina con Jairo, pero se mete la mujer. Y no solamente que se mete, sino que se para al Maestro. Se para al Maestro y encima dice, ay Dios, dice Jairo, dice, ay Señor, ¿qué hago ahora? ¿Te lo podés imaginar? Imagínate estar en los zapatos de Jairo. Ir a buscar al Maestro y que se venga una con el flujo de sangre. ¿Le dirías gloria a Dios? Basta, Maestro, vení a mi casa que mi hija se está muriendo. Y dice que esta mujer fue libre. Vete, hija, tu fe te ha salvado. Y dice, bueno, por fin. Y empiezan a caminar. Pero no había terminado de hablar Jesús, que viene la gente a traer malas noticias. ¿Y sabes lo que le dicen? No molestes más al Maestro, tu hija ha muerto. Y siempre va a haber alguien, siempre va a haber el otro grupo que te va a decir, no molestes al Maestro, porque no va a hacer lo que vos querés. Siempre van a estar los otros, el otro grupo, que te va a decir, deja de creer, porque no lo va a hacer, porque es imposible. Ojo, ¿con quién te juntás? Ojo, juntate con aquel que levante tu fe, que la potencie, no con aquel que dice, ¿para qué crees? Si siempre estás igual. Ojo, como decía Marcos la otra vez, los 4 amigos se potenciaron y dijeron, no nos importa cómo, vamos a romper el techo. Mirá si hubieran venido acá y hubieran roto a la losa.
Imagínate. Rodéate de gente que potencie tu fe. Y dice que en el momento no había terminado de hablar el Señor. Y vienen los agoreros a traer la mala noticia. Los que se quedaron en la casa, los que se habían quedado con la religión, los que se habían quedado con aquello de la sinagoga, con aquellos que no habían entendido que el que estaba pasando era el Hijo de Dios, el que venía a redimir a su pueblo, el que sanaba y hacía bienes. Se habían quedado con la religión. Nosotros así estamos bien. Ese papa frita no, es mentiroso, es un engañador, le decían. ¿Y sabés lo que tuvo que hacer Jairo? Y fue la tercera batalla, tremenda, la cuarta batalla. Se empezó a debatir entre ir y enterrar a su hija o creerle a Jesús. Y tal vez en esta mañana Dios te está poniendo en la difícil tarea de decidir si vas a creerle a la circunstancia o vas a creerle a Jesús. Si vas a creer que tu matrimonio está roto y ya no tiene solución, o vas a creerle a Jesús. Si las finanzas como las tenés ya no te sirven, ya no vas a cambiar, ya no van a poder hacer nada, o decidís creerle a Jesús. Y me imagino Jairo cuando le dijeron así, y los otros le decían: dale que tu hija está muerta, tenés que despedirte. Y Jesús por el otro lado le dice: no temas, cree solamente. Y hoy el Señor está soltando esta palabra, iglesia, para que vos la puedas tomar en el nombre de Jesús. Y ante la circunstancia, tal vez el enemigo te está predicando: no vas a cambiar. Toda tu vida va a ser igual. Yo lo conozco a Javi de hace, ¿cuántos años? Más de 50. 48. Y Javi pasó por un montón de lugares. ¿Y sabés lo que le predicaría el diablo? Vas a hacer siempre lo mismo. Tu vida va a ser un fracaso. Y él estaba entre creerle a la voz del enemigo o creerle a Dios que le decía: no temas, cree solamente. Y tal vez esa voz te está hablando en esta mañana y te está diciendo: mira dónde vivís, no vas a salir de ahí. Estás entre creerle al Señor o creer a la circunstancia. ¿Y sabes lo que hizo Jairo? Echó las voces, porque ojo, y tener mucho cuidado, el temor es la certeza de lo que se espera y también es la convicción de lo que no se ve, pero al revés, es una fuerza creativa. Por eso, cuidado con quién nos juntamos, cuidado a quién estás escuchando. Todo lo que empobrezca tu fe, échalo fuera en el nombre de Jesús. Todo lo que te diga y te tire mala onda y te diga: no, ¿sabes qué? Agoreros que vienen: no, yo no creo, yo con la salvación me alcanza. Mentira, hermano. Dios tiene mucho más que la salvación. Es lo más importante la salvación, pero Dios quiere que transites esta vida de la mejor manera. Porque vos tenés que vivir el cielo en esta tierra. No esperes a ir como Sansón sin los ojos. Sansón podía haber visto y haber vivido de la mejor manera, pero ¿sabés lo que hizo? Se equivocó, le erró, desobedeció. ¿Y sabés cómo entró? Ciego. Yo no quiero entrar así, hermano. No entres de esa manera. Por poco. No. Dios tiene mucho más. Empezá a creerle. Y cuando estés ante la circunstancia de decidir: ¿qué hago? ¿Voy a entierro o le creo? Créele. La fe
No tiene nada que ver con la razón, justamente es lo contrario. No te guíes por la razón que es mentirosa, guíate por la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¿Y sabes qué? Dice que cuando Jesús tenía 12 discípulos, ¿no? ¿Sabes con cuántos se fue a la casa? Con 3. Con Pedro, con Jacobo y con Juan. ¿Sabes por qué? Porque los otros no podían creer. Y cuando está el espíritu de incredulidad, la fe no se hace real. Cuando está el espíritu de incredulidad, escúchalo, échalo fuera. Cuando venga el espíritu de incredulidad sobre tu vida, échalo fuera en el nombre de Jesús. Dice que los apartó, los echó. Vamos, vamos. Y mientras algunos de la multitud alababan a Dios, los otros, ¿sabés lo que hacían? Se burlaban. ¿No te parece conocido? Mientras otros que conoces alaban a Dios, cuando te escuchan en tu trabajo, en tu colegio, se burlan de Dios y se burlan de vos. Pero había 2 terrenos. Uno, el terreno de la victoria, el terreno que era creerle a Jesús, ver su gloria, su manifestación de poder y de autoridad. Y el otro territorio era un territorio de muerte, era un territorio de dolor, de lágrimas, de tristeza. ¿Cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir, hermano, en esta mañana? La palabra es clarita como el agua. No temas, cree solamente, cree solamente, cree solamente, cree solamente, no temas. Dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Entonces llenate del amor de Dios, llenate del amor de Dios y cree solamente. Y dice que, me imagino Jairo, lo que pasaría en su mente racional. Soy un loco, mirá lo que estoy haciendo. Me están diciendo que se murió y yo en vez de ir y enterrarla y velarla, lo que estoy haciendo es creer en este hombre. ¿Y cuántas veces fuimos desafiados con ansia a creer? Porque los médicos no hablaban. Los médicos no hablaban. Los médicos no hablaban. 8 meses tuvo fiebre Gonzalo. Hasta que un día nos arrodillamos. ¿Y sabes lo que le dijimos, Señor? Llorando. Señor, sabes que lo amamos. Es nuestro primer hijo. Perdimos 3 y vos no diste. Lo amamos. Pero sabes que, Señor, reconocemos que no es nuestro, es tuyo. Por eso en este día te lo entregamos. Te lo entregamos, Señor. Y te pedimos que si te lo vas a llevar, llévatelo, Señor, porque te lo estamos entregando. Pero si no te lo vas a llevar, sanalo. ¿Y sabes lo que hizo mi Dios? ¿Sabes lo que hizo mi Señor? ¡Lo sanó! ¡Lo sanó! Seamos testimonios de su poder. ¿Y sabes lo que pasó con Jairo por creerle a Cristo? Se paró al lado de la cama. Y si lo ves en Chosen, te llorás la vida. La agarró y le abrió en arameo. Le dijo, Talita Kumi, a ti te digo, levántate. El Señor te está diciendo, Talita Kumi, a ti te digo, levántate. Talita Kumi, Talita Kumi. Yo no sé lo que está pasando. Yo no sé en qué lugar estás debajo. Pero el Señor hoy te está diciendo, levántate. Levántate, que es imposible que cuando pase el Rey de Reyes, a donde hay muerte trae vida, donde hay desolación, Él la llena todo. Aleluya. Porque Él compró tu milagro.
Él compró tu bendición. No es gratis. Alguien tuvo que pagar. ¿Sabes quién fue? Jesús. Y a veces somos ingratos a la cruz. Porque no le creemos. Porque Él dice su palabra y es tan clara. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Dice que a través de los golpes, a través de la sangre, de esa corona de espinas, fue despreciado porque estaba realmente, era una masa de carnes, no se le veían los ojos. Pero te estaba viendo. Pero te estaba viendo hoy acá. ¿Y sabes lo que quiere decir cuando te ve acá? Valió la pena. Valió la pena. Por eso no vuelvas atrás. No vuelvas atrás. Jairo tuvo que luchar. Era un hombre importante, un religioso. Y tuvo que postrarse a los pies del Maestro. ¿Y cuánto nos cuesta? Pero si no lo pudiste hacer, Él no te va a rechazar. Hay tiempo. Por eso hoy trae la palabra. Porque hay tiempo. Hay un tiempo para que te puedas postrar y decirle: Señor, yo fui ingrato con vos, pero hoy me arrepiento, Señor, y creo. Y echo fuera todo temor y le creo a tu palabra y creo que vos sos el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que lo que hiciste lo haces y lo vas a volver a hacer. Y se levantó. Y se levantó de la cama. Y me imagino, todos quedaron atónitos, se levantó. ¿Y sabés lo que dijo? Denle de comer, denle de comer. Me imagino que se habrá levantado como Ayelén, que no, hacía como 4 días que no comía, no tomaba agua, todo lo vomitaba, todo iba de diarrea. Pero en un momento, el Señor la sanó. Cuando se fue de acá, tomaba mate, comía, ¿no? Y me imagino a esta nena, comería. Todos la mirarían así. Y le dijo: no le digan a nadie. Pero imagínate Jairo cuando salió. Abrió la puerta. Iba así. La sanó. La sanó. Mírenla, está viva, la sanó. No hay nada imposible para Dios. ¿En qué Dios estás creyendo? ¿En un Dios que se quedó acá plasmado? ¿O en un Dios que anda caminando ahora por cada banca y está esperando y viendo tu fe? Porque si vos podés decirle: Señor, y rogarle como hizo Jairo. ¿Sabés los prejuicios que había? Y a veces leemos la palabra sin el contexto apropiado. ¿Sabés el prejuicio, la religiosidad que había? ¿Sabés lo que era el principal de la sinagoga postrándose a uno que él mismo decía que era un embustero? ¿Sabés qué acto de humillación? Pero dice su palabra que el que se humilla será exaltado. Aleluya, aleluya. El que se humilla será exaltado. Y la fe de Jairo fue exaltada. Ponete de pie. ¿Y sabes qué? Cuando pasó esto de Gonzalo, fueron 8 largos meses. Si vos lo veías, hay fotos que testifican de cómo estaba. Estaba blanco, su cara con los ojos hundidos. Una persona no puede vivir durante 8 meses con un pico de fiebre todos los días, absolutamente todos. Yo llegaba a mi casa
Salía a las 7 de mi trabajo, me cambiaba y comíamos 7:30, 8 menos 20. Y cuando él se sentaba y tenía un capuchón y se ponía la capucha y empezaba a temblar, yo no quería estar en ese lugar. No quería estar en ese lugar. Y orábamos y Dios no respondía. Íbamos a los mejores médicos y tampoco lo hacían. Hasta que nos humillamos y reconocimos quién realmente era el dueño de todo. Tal vez no sepas o no hayas podido entender quién es el dueño de todo. Pero si hoy lo podés entender, Él quiere cambiar tu lamento en danza. Él cambia tu lamento en danza. ¿Y sabés lo que fue la casa de Jairo? A partir de ese día, una casa de bendición. ¿Sabés que cuando venía el maestro irían a aplaudirlo? La nena vendría como Ámbar a abrazarte, a darte un beso. Así venía. Porque reconocían que había hecho el Señor. ¿Reconoces qué ha hecho el Señor por vos? Si yo ahora te digo, vení, contá cada milagro y cada testimonio que tenés, nos pasamos hasta pasado mañana. ¿Y por qué vivimos como si no tuviéramos testimonio? Siempre vivimos quejándonos de lo que no tenemos, de lo que no tenemos. Dale gloria por lo que tenés. Porque este muchacho diría en sus papeles y en sus libros, buscando la manera, a ver dónde se equivoca, a ver qué dice que está errado de la palabra. Pero un día necesitó del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y sabe lo que hizo Jesús? No le dio la espalda. No importa lo que hiciste hasta hoy, importa lo que vas a hacer a partir de hoy para adelante, iglesia. Que el Señor te pueda bendecir y hagamos como Jairo. Humillémonos y en el momento de la peor tormenta, de la peor circunstancia, donde el temor atrape tu corazón, ¿vuelvo para atrás o creo solamente? Yo creo solamente, porque el que cree, como le dijo a María y a Marta, ¿no te he dicho, María, que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y la vas a ver, hermano, porque esto que comenzó no va a terminar. Porque hemos orado por años para ver milagros, prodigios y maravillas. Y yo honro a mi Señor, porque nada de lo que está pasando es nuestro, es de Él, para que su nombre sea glorificado, para que puedan pasar y digan: en esta iglesia, cuando entras, sentís la presencia de Dios. Y no es por nosotros, es porque lo honramos. Comenzá a cambiar tu espíritu de deshonra en un espíritu de honra. Porque el que honra a Dios, Dios honra.